Respecto a las normas APA, es importante que sepamos, como habíamos mencionado hace un momento en otro video, las APA son una organización, la Asociación Americana de Psicólogos, que es la que representa todo el proceso de investigación científica y es la líder en Estados Unidos. Esta es la misión que ellos manejan y el propósito de sus actividades es mejorar la forma de presentar y divulgar el conocimiento científico. Entonces es muy importante que lo tengamos presente, que ellos son la entidad que lo regula. En este momento ya se encuentra en su 8ª edición y es muy válido. Hacen ciertas modificaciones según la mejora continua que se analice en cada uno de ellos. ¿Por qué es importante que manejemos las normas APA? Bueno, las reglas de este tipo de norma detallan muy bien la forma en la que se debe hacer los trabajos, ¿sí? Para escribir con sencillez, para que se potencialice la lectura y sea muy fácil, para que las personas puedan comprender, los lectores. Entonces, esto es muy interesante. Las normas APA se adaptan a muchas disciplinas, lo que facilita que no solo se puedan aplicar en temas de psicología, sino también en nuestro caso, áreas de ciencia económico-administrativas. Vamos a hablar ahora en este caso sobre los aspectos básicos de las normas APA. ¿Qué tenemos? Papel, bond, blanco, medidas estándar, trabajamos normalmente con tamaño carta. Hay dos opciones para el tipo de letra, Times New Roman o Arial. Manejaremos en esta asignatura Times New Roman. Y vamos a seleccionar el tipo de letra que va a ser tamaño 12. Aquí, como lo ven, 12 es el tamaño de letra que se maneja en este caso a doble espacio, 2.0, que es el interlineado, ¿sí? Lo que va entre cada una de las líneas. Tenemos unos márgenes específicos que son importantes en cada una de las hojas. Estos son los márgenes dentro de las hojas principales. 2.5 centímetros en la parte superior, inferior, y hay que dejar un espacio superior, o sea, más espacio de este lado. Esto porque hay documentos que se van a encuadernar. Cuando los documentos tienen que estar encuadernados, eso le va a quitar cierto espacio. Entonces, por eso es importante. Tenemos otro detallito y este se llama la sangría francesa. Como lo ven, es esta de acá. Esta sangría tiene un propósito, ¿sí? Son de 5 a 7 espacios que nosotros dejamos dentro de cada párrafo. Y nos da muchas utilidades para hacer los documentos, entonces son necesarios. Te permite saber cuándo finalizar un párrafo y cuándo está empezando otro. Hace parte de un proceso de estética. Tenemos la portada, donde vamos a trabajar con el título del trabajo, autores, mes, año. Manejamos nombre de la institución, nombre del área o departamento y nombre de la asignatura. No vamos a dedicarle mucho tiempo a la portada el día de hoy porque vamos a dedicarle un video especial solamente a hacer las portadas, tablas de contenido, tablas de figuras. Pero sí hay otro aspecto que es importante que tengamos presente y son los títulos, ¿ok? Vamos a encontrar diferentes títulos en nuestro trabajo. Tenemos los títulos principales, que son los títulos de primer nivel. Eso lo vamos a manejar completamente en mayúscula y en negrita. Tenemos títulos de segundo nivel que van a ir solamente con mayúscula al inicio de cada palabra, como lo pueden notar, y lo pueden manejar en negrita o muy bien puede ser sin negrita, ¿ok? Y los títulos de tercer nivel son títulos que no van ni en mayúscula ni en negrita y por el contrario los vemos en cursiva. Un ejemplo muy práctico de esto sería objetivos de la investigación, que es el 1.3, estamos hablando de un título de segundo nivel. Y tenemos un título
de tercer nivel, que es el 131, que era objetivo general o objetivos específicos. Estos son de tercer nivel y van en cursiva. Ya sabemos que el primer nivel en este caso sería 1, planteamiento del problema, que ahí se despliegan todos los demás. Entonces es importante que lo tengamos presente. Tenemos las citas, que son como los conceptos básicos. Vamos a tomarle acá un espacio. Las citas bibliográficas es la transcripción parcial de un texto con la referencia precisa de su origen. ¿Qué característica tiene esto? Es básicamente la forma en que nosotros vamos a llevar esa fuente a un nuevo texto para poder transmitir la información del autor. Tenemos dos tipos de citas. Contamos con las citas textuales y es donde nosotros vamos a poner entre comillas la información que nos gustó, que nos pareció relevante para nuestro trabajo. Es textual porque no vamos a cambiar nada de la información. Ponemos el nombre del autor, el año, y al final del párrafo ponemos la página donde encontramos esta información textual. Al final podemos ver otra forma de presentación. Es muy importante que tengamos presente que las citas textuales tienen dos características. Si la cita es inferior a 40 palabras, la vamos a ver dentro del texto. Si la cita es mayor a 40 palabras, o sea, es un párrafo, tenemos que ponerla un párrafo abajo, o sea, darle un solo espacio para realizarla. Tenemos citas parafraseadas. Las citas parafraseadas son citas en donde nosotros mencionamos al autor, el año, pero no vamos a colocar información literal como ellos lo dijeron, sino que vamos a decirlo con nuestras propias palabras. Sin que se pierda la información que nos dio el autor. ¿Sí? Simplemente que nos gustó mucho, pero vamos a decirla con nuestras propias palabras, tal vez agreguemos algunos detalles, pero todavía sigue siendo una cita. Si en nuestro texto, el que nosotros hacemos, un 70% de la información que estamos poniendo es del autor, hay que citar. ¿Sí? Si es al revés, el 80% de la información que nosotros ponemos es nuestro y tal vez mencionamos alguna palabra que leímos alguna vez, pues hay que analizarlo si ya no es una cita, si la información es completamente nuestra. Pero para efectos comunes, simplemente vamos a leer, vamos a extraer lo que más nos llama la atención y lo vamos a escribir con nuestras palabras, pero debemos hacer la cita, que es muy importante. Y ya esto es cómo va a quedar la referencia al final. En las referencias bibliográficas, aquí es cómo se debe colocar. Entonces primero colocamos el apellido, seguido por el nombre del autor abreviado, el año, el título del libro, esto obviamente es para efectos de libros, el lugar de edición y la editorial. ¿Sí? Para, pues el que mencionamos ahorita, que tengan un solo autor. En el caso de que sean más autores, colocamos los autores de la misma forma. El apellido, las siglas de los nombres, el año, el título y la editorial. Ahí está también el país y la editorial. Y aquí podemos contemplar autores corporativos. Estos son entidades, no es una persona como tal. Aquí en Colombia podría ser el DANE, un autor corporativo, un buen ejemplo y lo usamos bastante. El autor corporativo, el año, el título del documento, la ciudad del documento y la editorial. Normalmente los documentos del DANE, pues es el DANE su propia editorial. Entonces, les dejo ese dato. ¿Qué tenemos? Tenemos una forma de hacerlo y es con Word.
nos va a dar una herramienta muy práctica para poder hacer las citas. Y vamos a ver cómo se realiza. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo insertar tus citas para tus referencias en tus trabajos. Bueno, aquí tenemos un documento de Word en blanco y vamos simplemente a validar cómo hacer una referencia bibliográfica. La herramienta que ellos nos dan es muy útil. ¿Qué vamos a tomar? Vamos a tomar la opción donde dice referencias. ¿Ok? Aquí vamos a ir y vamos a escoger estilo. Aquí viene esta APA. Si das clic sobre esta opción pueden salirte varias. Ahí lo ven, Chicago, ISO, bueno, encuentras varias opciones. Pero nosotros vamos a trabajar con APA. APA tiene sexta edición en este Word que tenemos, pero para efectos de las citas no hay ningún inconveniente. Se puede trabajar sin ningún problema. Entonces, digamos que nosotros estamos escribiendo nuestra descripción del problema y hablamos sobre la pobreza. La pobreza es según... Y ahora vamos a agregar nuestro autor. ¿Sí? Hemos logrado identificar una definición que nos gusta sobre pobreza y queremos agregarla en el trabajo. Entonces vamos a agregársela acá directamente. ¿Cómo la vamos a agregar? Vamos a ir a insertar cita. Vamos a agregar nueva fuente. Y vamos a buscar el tipo de documento que es o que nosotros hemos encontrado. Digamos que encontramos un artículo de un periódico. Lo pueden encontrar. Encuentran libro, sección de libro, artículo de revista, acta de conferencia, informe, lo que deseen. Entonces encontramos un artículo de un periódico. Digamos que fue de un periódico regional como El Heraldo. Enseguida la tabla me va a mostrar la información que debo suministrar para que se pueda hacer. Si por el contrario eligiéramos otra opción como artículo de revista, me cambia la información que se solicita porque cada tipo de documento necesita una. Entonces vamos a manejar esta. Podría ser interesante, digamos que el autor fue Pérez. Miren, esto es muy interesante. Él al final les dice cómo debería ir. Entonces dice que debería ir el apellido con una coma y después el nombre. Entonces ponemos Pérez Camilo. Pero también nos dice que si tenemos varios autores, cada autor debe estar separado por un punto y coma. Entonces nosotros tenemos varios autores. Pérez Camilo y López Pedro son nuestros autores. El título: Pobreza en Latinoamérica. Sí, ya yo lo busqué y me gustó. El nombre de la revista. La revista se llama Semana, por poner un ejemplo. Semana Mundial. Y el año del artículo es del 2019. Y las páginas en donde se encuentra la revista es de la 10 a la 11. Miren, aquí me da la sugerencia de lo que ponga. Entonces esta es la información fundamental. Si yo quisiera mostrar todos los campos bibliográficos, ella me va a dejar poner o me va a mostrar toda la información que me puede salir.
Él me va a resaltar cuál es la información que APA considera relevante para ponerla al final. Entonces los que están en rojito son los campos obligatorios y los recomendados. Para que el documento quede lo mejor posible, podríamos llenarlo todo si quisiéramos. Entonces le damos a aceptar y en ese momento me va a salir esto. Pérez y López 2019. Entonces la pobreza según Pérez y López 2019 es, y empiezo a escribir toda la información. ¿Sí? Ya sea textual o parafraseado, voy a estar diligenciando la información que me llama la atención. Recuerden que si es textual al final debo poner la página, pero lo ideal es que manejemos información parafraseada, menos que sea completamente necesario. Es importante conocer su capacidad de interpretar. ¿Qué podemos notar acá? Y ustedes van a decirme, profesora, a veces nosotros vemos que salen dentro del paréntesis el autor y el año, y hay otros momentos en que sale fuera del paréntesis. ¿Por qué? Porque hay un Pérez y López 2019 que es válido, y hay un Pérez y López 2019 así. Es decir, profesora, ¿por qué? Bueno, la diferencia básica en este caso es lo que quiere transmitir la persona que está escribiendo. Si nosotros lo dejamos dentro del paréntesis, significa que estamos hablando del libro o del artículo o de lo del texto. Si lo dejamos fuera del paréntesis, significa que estamos hablando de una opinión personal del autor dentro del texto. El autor es según el autor y esto es según el texto. Son dos formas diferentes de expresarlo. Sí, normalmente los tipos de documentos que nosotros manejamos contemplan mucho según el autor, ¿sí? Porque son hallazgos de los investigadores, pero también hay momentos donde trabajamos según el texto. Sí, documentos más específicos como libros de fórmulas o de temas puntuales son según el texto. Entonces esas son las dos formas que vamos a encontrar. Igual, si nosotros queremos hacer un parafraseo y lo vamos a hacer según el texto, o sea, no queremos que salga así como está, sino que salga por fuera, pero ya diligenciamos toda la información, lo que tenemos que hacer es esto. Nos vamos a este punto, vamos a darle editar cita y vamos a decir que queremos suprimir el autor y el título, que solamente nos salga el año y nos va a salir 2019. Entonces nos sale 2019, le damos pegar los nombres de los autores y ahí la tenemos según el autor la cita. Es importante que no le quitemos esta condición al 2019 porque al final del trabajo, si esto está acá, nos va a ser muy útil. Miren que si nosotros más adelante queremos hacer otra referencia a este mismo autor, a Pérez y López, de pronto más adelante vamos a decir otra cosa que ellos mencionaron que nos gusta, ya el documento tiene acá guardado la cita. Entonces ya nosotros simplemente le damos clic y él nos va a arrojar la cita. No tenemos que volverla a escribir ni volverla a digitar. Ya está ingresada en el sistema, entonces ya queda guardada en nuestro documento. Pero lo más interesante de esta opción es que al final del trabajo, cuando nosotros ya terminemos y necesitamos hacer una referencia bibliográfica, que vamos a hacer nuestras referencias, lo único que tenemos que hacer es esto. Vamos a ir aquí a bibliografía y vamos a seleccionar
insertar bibliografía. Y automáticamente me va a insertar la bibliografía que ya está guardada. Mire, Pérez C. y López P. 2019, Pobreza en Latinoamérica, Semana Mundial, páginas 10 y 11. Toda la información. Si hiciéramos lo mismo con o una referencia con un artículo científico o con un libro, nos daría la misma información y nos arrojaría lo mismo. Entonces vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hacer un ejemplo, insertar una cita con una nueva fuente que no sea un artículo de revista, sino sea un libro. Y al seleccionar el libro, aquí está, las opciones me van a cambiar. Hay algo que se llama autor corporativo. Como les ponía un ejemplo, puede ser el DANE. Entonces debemos poner el nombre completo, no la sigla como yo estoy haciendo ahora, ¿sí? Departamento Administrativo Nacional de Estadística, debe ser el nombre que debemos manejar, el nombre como tal del DANE. Si manejamos información del IGAC, del Instituto Geográfico Agustín Kodály, pero tengo pequeñas limitaciones en este momento de logística para de pronto escribir con facilidad toda la información. Lo que quiero mostrarles es que se puede manejar. Tal vez la primera vez que lo usemos podemos poner el nombre completo. Deberíamos poner el nombre completo. Ya después, si lo vamos a usar en otras oportunidades, DANE es completamente válido. Pero la primera vez que lo usemos debemos poner el nombre completo para que los lectores sepan a qué hace referencia. Entonces, el título, Pobreza en Colombia. Vamos a escribirlo. Pobreza Colombia. Así se llama el libro. El año del libro fue en el 2018. Poner una fecha. Tenemos la ciudad Bogotá. Y la editorial El DANE. Ahí tenemos nuestro libro armado. Le vamos a dar a aceptar y va a salirnos la cita. Esto lo hago para que ustedes vean que con todas es la misma información y que al momento de que nosotros coloquemos toda nuestra información y al final querramos insertar nuestra bibliografía, él nos va a poner toda la bibliografía, no solo en el orden que dice APA, sino también en orden alfabético. Como pueden ver, sale el DANE primero y Pérez y López de segundo. Entonces, es supremamente pertinente y fácil para que empecemos a usar las referencias bibliográficas. Por eso es importante que evitemos usar Wikipedia, tal vez no se vea muy bien. Y si algunos no saben, Wikipedia es una enciclopedia libre, significa que todo el mundo puede editarlo y pueden poner informaciones que sea o no sea verídica. Así que Wikipedia está vetado para nosotros. Esto es los aspectos más sencillos para hacer una referencia y una cita. Nos puede servir para iniciar. Vamos a tener en otro video la oportunidad de detallar otros aspectos importantes. Les deseo una feliz noche.